Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Wagner y este es un espacio de nuestra comunidad Padres con Propósito. El objetivo de este espacio el día de hoy es que podamos conectar con las familias y que presentemos una nueva experiencia transformadora para sus hijos. Para esto, pues me acompaña aquí en el Zoom el maestro Waldorf Cristian Romero, quien es un maestro especialista en la pedagogía Waldorf y quien trabaja con nosotros de la mano en el Hípico La Providencia y en Pina Wagner Horses en el desarrollo del programa de pequeños jinetes. Y además de esto, nos está ahora ayudando y es el director del campamento que tenemos diseñado para este verano de El Camino de los Ponis, un viaje encantado por los cuatro elementos. El título de la sesión de hoy es ¿Qué estamos sembrando para el futuro de nuestros niños? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de este tema, Cris. Te dejo el micrófono. Ok, bueno, la experiencia bueno, voy a tratar de no ir tan directo al campamento, y abordándolo de diferentes puntos, pero principalmente la intención es brindar un espacio de recreación sano a los niños. Generalmente brindan o se ofertan una gran oferta de propuestas de mm, como ser youtuber, o sea, cosas que pues yo siento que la sociedad ya está un poco cansada de pues pantallas, pantallas, pantallas. Y este es un espacio que les brinda, la sesión anterior veíamos el movimiento y la cuestión del contacto con la naturaleza. Entonces este espacio se crea, se diseña con la intención de brindarles estos dos escenarios primordiales. Uno, la oportunidad del movimiento, el movimiento libre, que ahorita voy a desarrollar un poquito más esta parte, y la dos, la del contacto con la naturaleza. Desde la pedagogía Waldorf, Rudolf Steiner, quien es el fundador o el creador de, de la pedagogía Waldorf, él dice que no solamente hay cinco sentidos como nos lo han hecho creer a lo largo de la vida, la ciencia pura hablando, ¿no? Claro que hoy en día ya se hablan de hasta siete u ocho sentidos, pero los cinco son los de toda la vida. Rudolf Steiner dice que además de esos, hay otros que se dan por hecho, otros que se dan por ende, pero que a final de cuentas estos sentidos son aquello que el mundo me da, que rebota en mí o que yo le doy al mundo y logro percibirlo. Entonces, él habla de 12 sentidos y el sentido número 3, él habla del sentido del movimiento. ¿Por qué es esta parte del sentido del movimiento? En el primer septenio habíamos hablado de que era de los 0 a los 7 años. Los primeros cuatro, que es el tacto, que es el sentido vital, el movimiento y el equilibrio, el movimiento siendo el tercero, lo desarrolla o se entiende en esta parte de la libertad, pero no de la libertad de dejarlo hacer lo que quiera, sino al contrario, una libertad donde el niño explora hasta dónde son sus límites. Pongo el ejemplo de un niño trepando un árbol. Hay niños y adultos también que nos vemos en la necesidad de trepar un árbol o queremos experimentar esa adrenalina, esa aventura, esa experiencia, ese contacto de trepar un árbol. Entonces, un niño pequeño, voy a imaginármelo de 3 años, pues difícilmente va a poder trepar el árbol, pero en su interior la intención de querer trepar el árbol lo va a motivar a quererse mover y va a empezar a desarrollar el famoso ejercicio de reptar. Este ejercicio donde empieza a querer y a querer y a querer intentarlo. Claramente está que el niño lo va a lograr por ahí de los 5 o 6 años, donde él por sí mismo ha desarrollado este proceso y ya logra trepar el árbol, ¿no? ¿Por qué hago esto, este ejercicio del árbol o este ejemplo del árbol? Porque ¿qué hacemos los adultos? Muchas veces creemos que le estamos haciendo un bien
ayudándolo o subiéndolo al árbol, pero no estamos permitiendo que el niño viva su proceso madurativo y su proceso de logro con que él consiga trepar el árbol por sí solo. Qué fácil Ujú. sería ir por la vida dejando que mamá, hablo de mamá porque generalmente son las mamás, o papá, o erróneamente también las abuelitas que aman consentir a los nietos, les ayuden a trepar al árbol. El niño no necesita ayuda. El niño lo que necesita es déjalo libre para que yo en el puesto de niño, para que el niño identifique sus límites, sus alcances y empiece a nutrirse. Esto en la parte del movimiento. No menciono o no hablo de lo de los cuatro, perdón, lo de los 12 sentidos, que fácil podría ser una sesión abordar cuatro, otra sesión cuatro y otra sesión cuatro. Podríamos dialogarlos y profundizar en ellos, dado que la humanidad en la actualidad se mueve un 25% menos que hace 50 años. Y cuando digo la humanidad, agarra desde adultos y niños, pero el grueso de la comunidad que aumenta esta estadística de que no se mueve son niños. Antes, yo entiendo que hay cuestiones culturales, sociales que impiden este movimiento. ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi mamá sí nos daba permiso de jugar en la calle. Ella salía, el pretexto era salir a barrer la calle o salir a regar las plantas, el jardín o lo que sea. Y pues medio que nos echaba un ojito, medio que ella estaba en lo suyo. Pero teníamos esa libertad de movimiento de jugar en la calle. Hoy en día sabemos que la inseguridad, sabemos que hay muchos otros factores que se salen de nosotros, pero también aunado a ello nosotros como adultos, ¿qué hacemos? Les brindamos herramientas a los niños para que estén cada vez más pasivos y menos activos, menos en movimiento. Ya, ¿qué le puedo llamar una herramienta? Ya sea una tablet, ya sea un celular, ya sea N cantidad de cosas. Hace como unos 3, 4 días leía un fragmento de un librito. Es un librito que tiene más o menos como 50 páginas, mentira, 40 páginas. Se llama La educación del niño a la luz de la antroposofía, ¿no? Y ahí, por ejemplo, mencionaba que el adulto se asusta cuando el niño llora. Y es como, ¿qué hago para callarlo? ¿Qué necesita para que ya no llore? Y a veces es, pues déjalo que llore, porque a través del llanto el niño está aprendiendo también límites y dos, movimiento. ¿Qué hace un niño cuando llora? Patalea, manotea, mueve la cabeza, se intenta girar, está desarrollando esta parte del movimiento. Entonces, movimiento, en mi experiencia y en la cuestión del conocimiento que he leído y que he adquirido, el movimiento es igual a un niño sano. Y un niño sano es aquel que no necesita aditamentos adicionales para ser feliz. Entonces, estos aditamentos adicionales, yo les decía en la sesión anterior, pues no necesita ir a Disney, no necesita Mickey Mouse. Al contrario, si lo podemos sacar de su vida, mucho mejor. ¿Por qué? Porque fomentamos la creatividad, fomentamos esto y volvemos a lo mismo. Cuando retiramos, y poner a Mickey Mouse por generalizar las caricaturas, ¿no? Cuando retiramos a Mickey Mouse de la vida de un niño, ¿qué hace? Comienza a moverse, volviendo otra vez el movimiento, a moverse su creatividad, su imaginación y el niño empieza a construir. Creo que Ángela la sesión anterior también mencionaba un poquito esta parte del aburrimiento. El aburrimiento es lo más sano que puede tener un niño, porque retírale tablet, retírale celular, retírale todo y el niño va a hacer su berrinche, va a hacer su rabieta, va a tirarse a llorar y se va a aburrir, pero el aburrimiento le va a durar 2 minutos. Inmediatamente o mágicamente su creatividad va a despertar, su imaginación va a despertar y el niño encontrará qué hacer. Entonces, déjenlos aburrirse.
es el mejor regalo que le puedan dar a un niño, es permitirle que se aburra. Pasamos con el segundo escenario o segunda virtud que ofrece esta parte del campamento, es el espacio de contacto con la naturaleza. Em, pues ya hace como un par de semanas tuve la oportunidad de salir a caminar a la primavera. Total, se me hizo noche, bueno, no noche, pero ya empezaba a oscurecer y empecé a escuchar ciertos sonidos que yo no reconocía. Grillitos, ranitas, algunos insectos ahí intentando comunicarse, chicharras y demás. Y yo decía, esto tenía 10 años que no lo escuchaba, 15 años que no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una plancha de asfalto, de una plancha de cemento, donde cada vez somos más ajenos a la naturaleza. Inclusive en ese proceso de enajenación, perdón, nos enajenamos a nosotros mismos. Pocas veces nos consideramos a nosotros mismos como naturaleza. Entonces, esta parte del campamento, desde su fundamento, desde su creación, desde todo, ofrece ese escenario de contacto con la naturaleza. Primero, donde el niño se identifica y se conecta a sí mismo como naturaleza a través del arte, a través del movimiento, a través de otras actividades que ahorita les voy a ir compartiendo, se van desarrollando. Y pues evidentemente el espacio, la tierra, que a muchas veces no permiten que se ensucie, lo que es lo más sano. Un niño tiene que estar sucio. Por naturaleza un niño tiene que ensuciarse porque es así como se va desarrollando. Es así como va entendiendo. Es ahí, perdón que yo te vaya interrumpiendo para que lo hagamos un poquito más dinámico y vayamos respondiendo inquietudes. De todas formas, si alguna de las personas que está viendo esto en vivo quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer en el chat o puede abrir el micrófono y también pregunta. Mira, hay dos cosas de las que has dicho que me parecen súper importantes, digamos que empezar a resaltar. Lo mencionabas ahora con el tema del aburrimiento, con el tema del llanto, y creo que también ahí es importante, además de todo este movimiento que se genera, que el niño empiece, bueno, tú eres más experto en esto que yo, en ese tema de empezar a también a conocer un poquito sus emociones, ¿no? Y empezar a aprender a entender un poco esa frustración y a superar esa frustración, ¿no? Cuando no me compraron el juguete, cuando no me dieron el Claro, dulce, cuando no me salí con la mía. Hoy justamente me comentaba una abuelita de un niño de 2 años porque no, estábamos en el hípico dando las clases y el niño se quería meter a la pista, que cuando no hay caballos lo hace, pero pues hoy había caballos, hoy no se podía meter. Y el niño lloraba y lloraba y lloraba y me decía, Ángela, es que es impresionante porque el niño no entiende un no, o sea, el niño no entiende ese límite de que no se puede hacer. Entonces, creo que en esta etapa que estamos hablando de niños hasta los 7 años, creo que esas son las cosas más importantes para mí en la formación del niño, que el niño empiece a aprender a regular esas emociones, aprender que el berrinche no es la herramienta para conseguir lo que quiero, ¿no? O el llanto no es la herramienta para conseguir lo que quiero, porque al final es cuando empezamos a ver que tenemos niños tiranos, ¿no? Por ahí está el término de estos niños tiranos, donde pues yo digo, o sea, se están creando unos pequeños monstruos, pero quienes estamos creando esos monstruos sin ser conscientes son los padres. Por eso digamos que este tipo de reuniones también, no solamente para que conozcan nuestro trabajo, sino para que se lleven información para hacerlos conscientes, porque una de las cosas que yo también empiezo a ver con lo que tú hablabas ahora, Cris, es que, o sea, cómo hemos ido cambiando nosotros como papás, ¿no? Porque creo que ahorita quizás veo un poco, no vamos a generalizar, porque de hecho aquí veo que tenemos una mamá Waldorf, entonces no son el 100%, somos todavía, hay papás, o creo que cada vez somos más padres y más adultos los que estamos buscando este tipo de pedagogías para nuestros hijos, que los eduquen desde el ser
porque hemos venido viendo a generaciones que han estado educadas en el sentido de satisfacerle sus necesidades y los papás se han vuelto un poco los esclavos que tienen que complacer a los hijos y luego esos hijos pues resulta que llega un momento donde los papás ya no los complacen más y no hay manera de tenerlos como contentos o la vida ya no les satisface y por eso empezamos a ver también tantos casos de depresión, de ansiedad, de que no encuentran qué hacer en la vida y de esa falta de motivación en la vida. Entonces, esto como para ir entretejiendo un poquito lo que tú vas dando y poderlo ir como conectando con el campamento. Y ya para terminar, Cris, en el punto de ensuciarse, ese me parece un punto súper importante porque es algo que nosotros permitimos también, ¿no? En el Pony Club, que si los niños se quieren bajar del pony a descansar un rato y ponerse a jugar con la tierra y con los juguetes que tenemos allí, pues se puede. Quiero que en esta parte tú dices, es súper importante, pero a mí me gustaría profundizar un poquito más por qué es tan importante permitirle a los niños que se ensucien. Bueno. Desde la psicología dice que se activan ciertas neuronas, procesos neuronales, procesos kinestésicos, procesos, o sea, el contacto con la naturaleza activa toda esa parte en el ser humano, ¿no? Entonces, desde la pedagogía Waldorf, pues no está peleado con ello. A final de cuentas, es como esta conexión o reconexión con el mundo natural donde sobre todo el niño crea sensibilidad. La intención de esto es que el niño se sensibilice ante su entorno. Y ahora sí, aterrizándolo al escenario de pequeños jinetes, ¿qué mejor o qué mayor sensibilización que el niño tenga contacto con un ser vivo? En este caso, un caballo. ¿Qué mejor sensibilización que, que eso? O sea, el Ujú, niño a veces nunca en la vida ha tenido el contacto con una vaca o con una gallina o con X animal. Pues si ahora se le puede brindar esa oportunidad de que ujú, se sensibilice y esa sensibilidad se va a desbordar en una cuestión de un manejo emocional adecuado. ujú. Le Ok, permite al niño identificar sus emociones. sí. Bueno, te voy a abrir el micrófono de Ana Fernanda. Bienvenida. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de la experiencia que he tenido con mi pequeñita de casi 3 años. Cristian, tú mencionaste algún tema muy importante en relación al llanto y yo quiero compartirles a todos aquí, a los padres, que también el llanto, confieso que también a veces a mí me desespera, pero encontré que me llevaba a un lugar muy profundo de mi infancia. Creo que no nada más es ver la parte de qué es lo que está haciendo tu hijo o tu hija en relación a esa actitud, sino hacia dónde te está conectando a ti, hacia una memoria del pasado que te esté detonando y que es algo que tienes que trabajar. Yo lo encontré, fue muy complicado como tocar esa fibra tan sensible de mi parte, pero empecé a entender muchas cosas de mi infancia que entonces me hicieron cambiar la forma en la que yo me relacionaba con mi hija. Entonces, justo por eso es que quería compartirles esta experiencia. Súper, muchas Muchísimas gracias. gracias. Sí, la verdad que el ser padres es una bonita forma también de conocernos, de conocer todo esto que nos pasó y que quizás no recordamos. Y creo que es una hermosa, en mi caso, yo les voy a compartir igual que Miriam, en mi caso ha sido una oportunidad para para de verdad pensarme como mamá, para pensarme como una mamá formadora, como una mamá guía. Creo que eso fue como de las primeras cosas que para mí fue súper importante cuando yo me enteré, además que me enteré muy joven de que iba a ser mamá, porque yo fui mamá a los 25 años. Sin embargo, creo que tenía una madurez para preguntarme en ese momento, o sea, ¿cuál es mi rol como mamá? ¿O qué rol voy a jugar como mamá? Y en ese momento, para mí la respuesta fue,
el rol de una mamá, en mi caso, era el ser una guía, el ser una formadora, una orientadora de una vida que me habían, digamos que, dado la posibilidad de cultivar, como lo estamos hablando aquí, de florecer. Entonces cultivé esa vida y la ayudé a florecer y la sigo ayudando a florecer, siempre respetando ese camino. Y creo que en lo que dice Miriam también se me viene como a la mente otra idea para compartirles, y es que gracias que tú te diste cuenta, ¿no? Que tenías que trabajar en relación al tema del llanto, que era más de uno que de la niña, eh, que como papás nosotros tenemos que también, yo pienso muchas veces, vernos un poquito desde una tercera persona, en qué posición estamos educando a nuestros hijos, porque pues también a veces sin darnos cuenta queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero somos personas que no hemos hecho un trabajo o no tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo y los estamos llenando de todas las inseguridades que tenemos, de todos los miedos. Entonces, ser padres de verdad que es una posibilidad maravillosa para seguir trabajando en nosotros y sobre todo poderles aportar a ellos en esa crianza. Y que creo que estamos llegando a la conclusión de que la crianza con propósito no es la que llena al niño de juguetes, no es la que llena al niño de viajes, de tablets, de la última ropa, de los últimos eventos, sino que la crianza con propósito es esa que se detiene a ver qué es lo que en realidad necesita el niño, a estar en presencia de ese niño, a darle y a cultivarle ese ser humano que hay dentro, que son de las cosas que hemos hablado mucho también, de esa desconexión que se está empezando a normalizar con todo lo que estamos viviendo. Y bueno, para no hacer esto más largo, porque aquí nos podemos quedar hablando toda la noche, quiero, Cris, que le cuentes, de hecho, porque Miriam ya tiene inscrita a su pequeña las 4 semanas del campamento. Entonces, quiero que le cuentes a ella un poquito qué es lo que va a estar viviendo su pequeñita cada una de estas semanas, ¿vale? Claro que sí. Mira, originalmente, bueno, en el diseño, vamos a ponerle macro diseño, la guía, el eje transversal son los cuatro elementos. Los cuatro elementos, ¿por qué? Porque es desde la pedagogía Waldorf hay una cosa que él le llama los seres elementales. No es nada del otro mundo, al contrario, creo que es algo muy, terrenal, muy físico y él habla de los cuatro elementos, pero para hacerlo un poquito más digerible al común de las personas, él menciona que hay seres que le llaman los seres elementales, que viven y habitan en estos elementos, ¿no? Tenemos en el agua a las ondinas, que básicamente se manifiestan en formas de ondas, y eso se los digo, o sea, físicamente las podemos ver. Él habla de las sílfides, que son estas como hadas del viento, habla de los gnomos, que son los guerreros de la tierra, y explotar volcanes y montañas y demás y habla de las salamandras que dominan el fuego. Entonces, básicamente inspirándonos en eso, pues se decidió que el campamento fuera utilizando los cuatro elementos, tomando o bebiendo, el término sería libando o abrevando, características de estos seres elementales, de estos elementos, básicamente, para nutrir cada una de las actividades. Por lo tanto, se decidió la semana número 1 enfocarla en déjenme ver, en el aire, la segunda en el agua, la tercera en la tierra y la cuarta en el fuego. Ahí tengo un poco de confusión entre la tercera y la cuarta, no me acuerdo si primero a fuego y luego tierra, pero se van a ver las cuatro, eso es lo más importante. Y entonces todas las actividades están dirigidas o enfocadas a estas características, cualidades del elemento. Tenemos el elemento del agua. ¿Cuál es la característica del agua? Que fluye, que penetra, que abraza, que moja también, obviamente. Entonces,
El lunes, pero de esa semana se le asignó un color y el color va a ser el azul. Entonces ese día los niños van a trabajar, bueno, esa semana van a trabajar con el azul a través de cuentos. Cuentos, se le llama cuentos de color. Y entonces el niño va experimentando a través del cuento de color vivencias, sentimientos, sensaciones, emociones, a través, uno, del agua y dos, a través del azul. Entonces, va a haber un ejercicio, por ejemplo, de montar. Se van a armar grupos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cantidad de niños que se reciban, ¿no? Se van a armar grupos y entonces un grupo va a estar montando y los ejercicios de montar tendrán que ver con el fluir. Recordemos que estamos inspirándonos en el elemento del agua. Entonces vamos a fluir mientras montamos y entonces ya las maestras que están en el Pony Club. les irán dando indicaciones a los niños, así como vamos a fluir como el agua. ¿Cómo es el agua? Ah, y entonces llevamos al niño, de cierta manera, a vencer los miedos, porque el fluir es, pues déjate llevar, el pony te va a guiar. Y entonces el niño aprende a no ser aprensivo, el niño aprende a soltar y a confiar en un ser que de cierta manera no puede comprender, como es un pony, ¿no? Entonces, confía y deja fluir. Habrá un momento de arte. Este momento de arte va a cambiar si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, pero va a haber un momento artístico. El primer día será acuarela, haciendo énfasis a esta parte que la acuarela, pues necesitamos, o la base de la acuarela, pues es el agua. En acuarela no hay un color blanco, porque el color blanco o el color base es el agua. Entonces vamos a fluir con el agua. Entonces lunes acuarela, martes crayola. ¿Qué es crayola? Este dibujo con cera pues sí, las crayolas comunes y corrientes que conocemos, donde al niño le permitimos expresarse de una manera libre. Ya vivió una experiencia de tensión, de felicidad, de fluir, una experiencia N el lunes. Entonces el martes vamos a sí brindarle esta oportunidad de expresión libre a través de un dibujo con crayola. La crayola tiene que ver un poco con la fuerza, con la dureza. Y entonces sabemos que hay agua que también es dura, que también es firme y es el hielo y a veces le tenemos miedo, ¿no? Entonces que el niño aprenda también a trabajar con materiales, vamos a llamarle como duros, rígidos, como es una crayola. Después, con ese mismo ejemplo de la Semana del Agua, viene la parte del modelado. La parte del modelado, algunos lo conocerán como con masa de sal, con plastilina, ahí va el spoiler, la Semana del Fuego, el día que toque modelado van a hacer pan. Entonces esta parte del contacto con texturas, con sensaciones, que a veces el niño no está familiarizado. En algún momento de la vida me tocó encontrarme con un niño que no le gustaba ensuciarse las manos y cada 2 segundos se tenía que lavar las manos porque la mamá le dio la indicación de lávate las manos. Llegó el momento de pintar con pintura acrílica y el niño no quería pintar con pintura acrílica porque se ensuciaba las manos. Y, y él no tenía permitido ensuciarse las manos. Entonces yo me pongo a pensar, pues ¿es cuestión del niño o es cuestión de la mamá? No lo sé. Vamos a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? El jueves viene un ejercicio de pintura. Volvemos a lo mismo, a las texturas, las sensaciones, pero aquí lo importante es el atreverse. Muchas veces, y lo pueden observar con sus pequeños, el niño pinta así, como con la puntita del dedo para no ensuciarme, versus hay otros niños que son muy libres y meten toda la mano hasta la cara y empiezan a fluir. Recuerden que estamos en la semana del fluir. Y luego viene un ejercicio donde el niño, ahora, digamos, vamos a voltear este ejercicio de fondo blanco y vamos a trabajar con fondo negro, lo que es el color pastel.
Desde la pedagogía Waldorf, el color negro representa esa fuerza y esa firmeza y esa dureza con la que muchas veces nos enfrentamos en la vida. Pero ¿qué pasa si a esa firmeza y esa dureza, a esa oscuridad, le pongo un poco de color? Voy a fluir con esa dureza y entonces empezamos a desarrollar la tolerancia. Y bueno, estas actividades se irán repitiendo, pero adaptando, obviamente, a cada semana y a cada color. Cuando toque el viento va a ser amarillo, cuando toque la tierra verde y cuando toque el ser rojo. Va a haber actividades al que le vamos a llamar estación de manualidad. En la estación de manualidad vamos a, primero que nada, trabajar las manos. Hay una frase de Rudolf Steiner quien dice que quien domina sus manos es capaz de dominar su pensamiento. Si se fijan, hace unos 2 minutos, 3 minutos, yo me encontraba tejiendo. Ahora en verano me dio por hacer animalitos de tejido, justo porque es un proceso para mí de mucha descarga. Y entonces, pues necesito organizar mi pensamiento. Y la forma más práctica que yo he encontrado de organizar y de dominar mis pensamientos es a través del trabajo manual. Y entonces, los lunes, los niños fijar unos palitos de madera. Déjenme ver si los tengo por acá. Sí, palitos de madera que van a se punta con un sacapuntas y van a lijar. Esto ya es una cuestión más moderna, ¿no? Pero van a hacer sus agujas. Entonces, esta parte donde el niño empieza a utilizar sus manos, sus dos manos, porque una sostiene y con la otra va lijando para crear sus agujas para tejer. Al segundo día van a hacer un pompón. Este pompón tiene que ver con esta cuestión repetitiva y esta cuestión más del dominio mecánico, donde también el niño aprende a trabajar pinza y desarrolla esta parte de la pinza, ¿no? Que es básica para después que llegue el tomar el lápiz, cosas ya en cuestiones académicamente hablando. Viene la parte en el día 3, el tejido con dedos. Ahora no tenemos una herramienta y vamos a aprender a utilizar nuestros dedos. Y entonces el niño es consciente que sus dedos son útiles para algo y empieza a identificar que tiene una mano derecha y una mano izquierda que son prácticamente iguales, pero tienen una función diferente. Después viene esta parte de, ok, vamos a tejer. Ya vamos a usar nuestras agujas. Digo, no creo que las terminen en el primer día, porque sí es un trabajo, interesante. Pero en el día 4 comenzamos a tejer, vamos a utilizarlas. Y si no está para el día 4 no pasa nada, el día 5 también es, vamos a utilizarlas y vamos a aprender a tejer. No es que necesitemos más tejedores en el mundo, no necesitamos tejedores en el mundo. Lo que necesitamos son personas más conscientes y personas que sean, pues ahora sí que mejores personas en este planeta, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque volvemos a la frase con la que inicié de quien domina sus manos es capaz de dominar su pensamiento. Habrá momentos que le llamamos a llamar juego libre. El juego libre, pues no es tan libre, no es como hagan lo que quieran, pero juego libre, ¿por qué? Porque no precisamente hay una herramienta de por medio, ¿no? Y entonces habrá momentos de caminata donde exploremos la naturaleza, donde tengamos contacto con la hormiguita, el escarabajito, el pastito, la hojita, la ramita, el árbol, trepar árboles, X cantidad de cosas. Habrá un momento de siembra donde el niño va a tener que poner a lo mejor una maceta o a lo mejor en tierra directa, pues esa semillita y ser consciente de que no todo el alimento tiene una generación espontánea. Hay un proceso y muchas veces los niños no la conocen. Inclusive hay adultos que no los conocemos. No me refiero a que no sepamos que vienen de una planta, pero muchas veces yo recuerdo con compañeros grandes, o sea, ya de la licenciatura,
que no sabíamos de cómo se daban las sandías o las piñas. Entonces decíamos, un árbol de piña, ¿cómo sería un árbol de piña? Pues no, no hay árboles de piña. Entonces, que el niño vaya asociando esto con la realidad. Habrá momentos, hablábamos de la sensibilización, y es el ejercicio de bañar a los ponis, peinar a los ponis, este, pues acompañar a los ponis, alimentarlos. Y bueno, el momento más esperado va a ser hacer pan. La semana que hagamos, corresponde al fuego, vamos a hacer pan. Un pan, no se preocupen, es un pan muy, muy saludable, integral, endulzado con miel, o sea, todos los elementos más conscientes, más no tan procesados. Y bueno, para cerrar y este es otro spoiler que les voy a dar. En la Semana del Viento haremos creaciones de móviles. Estos instrumentitos que muchas veces colocamos en la puerta, entra y cierra la puerta, abren y cierran la puerta y suenan las campanitas y eso. Bueno, con lo que el niño vaya recolectando en sus caminatas, hojitas, tronquitos, ramitas, pues se irá haciendo el móvil, ¿no? Y entonces ahí aprendemos también un ejercicio de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a utilizar lo que la naturaleza nos da en el propio entorno. Súper. Cris, tenemos una pregunta. A ver, díganme. Dice, ¿cómo podemos los padres apoyar este proceso que van a vivir nuestros hijos en el verano? ¿Pudiera ser más específica a qué te refieres? A si te quieres sumar, quieres estar presente No, más bien la acá. pregunta es, ¿van a vivir un proceso estando con ustedes ahí en el horario del verano? Y seguramente ya cuando regresen a casa, algo sucederá en cuanto a la dinámica de lo que aprendieron y demás. O sea, cómo nosotros ya estando en casa podemos continuar apoyando ese proceso de todo lo que están aprendiendo en el verano. Claro que sí. Ahora viene mi parte, con el permiso de Ángela. Este, acompaño familias, me pueden encontrar como Saeta Comunidad Waldorf en Instagram. Acompaño familias que quieren y desean hacer homeschooling, o lo que yo le llamo llevar la pedagogía Waldorf a casa. No precisamente homeschooling, pero sino este sentido de valdorizar el hogar. Entonces pueden escribirme y con todo gusto los puedo estar acompañando, pasar tips, recursos, herramientas, elementos y demás. Bueno, Cris, pero no nos dejes así, danos tres tipsitos. Ya estuvo la pauta publicitaria. Claro, Danos, este, danos tres tipsitos de que porque sí está súper interesante la pregunta, sí, ¿no? súper, súper. Pero Mira, un error que muchas veces los adultos, yo como maestro Waldorf, y he escuchado muchos papás, tratamos de brindarle la respuesta o algo ya, el proceso ya digerido al niño. Voy a poner un ejemplo. Te va a decir, ay, es que hicimos tal cosa. ¿Por qué sucede esto? El error es que, por ejemplo, ay, ¿por qué el pan se esponja? Supongamos que llega el día de hacer pan y tu niño llega y dice, oye, ¿por qué el pan se esponja? Entonces, ¿qué hace el adulto? Trata de darle la explicación de la levadura, la gasificación, la creación de alvéolos en el pan, la activación del gluten y demás. El primer tip que yo les puedo decir, siempre la pregunta clave es, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Y entonces no estamos metiéndole conceptos de adulto a un niño que ni los comprende, pero sobre todo ni los necesita. Esa es la pregunta clave. Y ahora sí es como, ay no, pues yo no sé qué decirle, ¿cómo le digo? Mejor le dejo la responsabilidad al mismo niño. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Y entonces ya el niño te dice, yo creo que el aire se mete. Perfecto, eso es, el aire se mete. No necesita nuestros conceptos, no necesita la definición de un diccionario, no necesita lo que dice Google, no necesita, es lo que el niño cree, lo que el niño piense,
es tan válido y entonces como plausible, ¿no? Y ahí entonces viene esta parte que yo digo, ya una cuestión más emocional, psicológica, es no invalidamos lo que cree, o sea, las creencias, lo que siente el niño. Al contrario, fomentamos que el niño siga, esto no es muy Waldorf, es muy muy María Montessori, pero alimentamos el deseo de investigación del niño, que también en Baldor se aplica, pero es el fundamento más fuerte de Ujú. María Montessori. Ya di dos tips y Pues el muy tercero, bien. déjame No ver sé cómo. si haya otra pregunta para aprovechar y para ya ir cerrando. Hoy sí nos extendimos. Oye, Ángela, es Bueno, que yo tengo preguntas, pero más logísticas o sea, preguntas hacia Cristian como de cosas logísticas, pero no sé si este sea el espacio correcto pues para yo esta creo que sí conversación. estaría bien. ¿Tú qué piensas, Cris? Quizás sí, porque a lo mejor la misma duda que tú tienes le pueda servir a otro papá para traerle esa tranquilidad. Súper. Por ejemplo, en temas de mi hija va a una escuela Waldorf y tienen esta costumbre de que cuando salen al jardín se ponen sus botitas de hule para poder estar en el lodo y demás. O sea, van a tener como ese cambio de un espacio a otro como para saber, por eso me refería a que son temas más logísticos. Hay que mandarles un cambio, cuántos cambios de ropa, a eso me refería más Sí, a de temas hecho en el logísticos. chat. Claro, de hecho en el chat de papás se va a estar enviando mensajes, ya Ok. sea yo o Ángela, les va a decir, oigan papás, mañana, por ejemplo, el día que le toque bañado de ponis, manden un cambio de ropa y botitas de lluvia, o sandalias, o chanclitas, o sea, porque muchas veces se conflictúan de que, ay, no tengo botitas de lluvia, ¿qué hago? Pues ya, son unas chanclitas, no importa, solamente es ser consciente que el niño se va a mojar y pues de que se moje los tenis y termina el día, la jornada del día con sus piecitos mojados, pues mejor unas botitas de lluvia o unas sandalias o unos guarachitos. Se van a estar mandando mensajitos en el grupo de WhatsApp. Ujú. Ok, súper. Gracias. Ahí Va, anda perfecto. el papá de Amaya también. Sí, ya vi. Pues bueno, ya vamos terminando. Quiero agradecerles a los que estuvieron viéndonos en vivo, compartiendo, preguntando. La verdad que para nosotros es muy importante hacer estos espacios, sobre todo ir creando poco a poco comunidad, conciencia, a pesar de que yo no me dedico al tema, digamos, como Cris, que es profesor y es maestro Waldorf. Para mí es sumamente importante que esta pedagogía se empiece a conocer, que se empiece a difundir, porque creo que además de ser una pedagogía maravillosa para educar a nuestros hijos, es una pedagogía que también nos ayuda muchísimo a nosotros como padres en este proceso y que al final da muchísima tranquilidad cuando uno se siente respaldado por todo el conocimiento que hay detrás de ella para poder saber, ¿no?, qué ir haciendo en cada una de las etapas. Así que, pues bueno, fue un placer tenerlos aquí. Cris, muchísimas gracias por estar en estos espacios compartiendo todo lo que sabes. Y esto va a quedar colgado también en YouTube y los papás que estén interesados en todavía inscribir a sus niños en el campamento, pues pueden todavía comunicarse con nosotros. Y si quieren más información también para conocer nuestro Pony Club, pues con muchísimo gusto les dejamos nuestras redes sociales y las de Cris y las de su comunidad. Buenas noches y mil gracias. Muchas gracias, saludos a Un todos. gusto, bye. Chao. Bye.